Bueno, buenas tardes, mi nombre es Luis Ángel Zuleta Martínez y pues hoy les vengo a hablar acerca de mi proyecto del curso Termodinámica 1 de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Centro Universitario del Sur, de la carrera de Ingeniería Agroindustrial. El nombre de mi proyecto es Producción de bioetanol a partir de la cáscara de plátano maduro, Musa paradisiaca. Bueno, pues como introducción, eh, pues las crecientes demandas de combustible derivado del petróleo debido al auge de la industria automotriz junto con los problemas de contaminación ambiental han inspirado los esfuerzos en la explotación de combustibles alternos. Se ha fomentado la producción y el consumo de energías renovables, sostenibles y respetuosas con el medio ambiente a través de la biomasa lignocelulósica, la cual puede obtenerse a partir de materiales de desecho eh, de actividades agrícolas. Los sustratos vegetales están compuestos por celulosa, hemicelulosa y lignina. Estos sustratos en épocas anteriores eran considerados como la materia prima del futuro, algo bastante innovador, para la producción de biocombustibles por su bajo costo y disponibilidad. La producción y el uso de dichos combustibles ayuda a minimizar las emisiones de gases de efecto invernadero. Asimismo, la producción de bioetanol a partir de materia prima lignocelulósica, y pues esto implica diferentes etapas como pretratamiento, hidrólisis y fermentación, que pues vamos a hablar más adelante acerca de ello. Pues también quería decir también que además los resultados demuestran que a partir de los residuos lignocelulósicos de la cáscara de plátano maduro, en este caso de lo que se trata mi proyecto, se puede obtener bioetanol cuyo rendimiento obtenido en la teoría se demuestra que pues está alrededor del 7% en peso. Eh, pues continuamos. También en este estudio se utilizó la cáscara de plátano maduro, la cual es una fuente abundante de material lignocelulósico, como volvemos a repetir, que es el contribuyente externo del plátano, y representa alrededor del 40% en peso de este fruto y tiene el potencial de producir alcohol. Sin embargo, es necesario un procesamiento químico para convertir los polímeros en azúcares monoméricos. Ahora, pues como hipótesis tenemos que por medio de la fermentación podemos descomponer la glucosa presente en las cáscaras de plátano en alcohol etílico para la producción de biocombustible. Ok, como objetivo general tenemos realizar un estudio experimental acerca de la obtención de bioetanol a partir de las cáscaras de plátano maduro. Como objetivos específicos tenemos obtener etanol a partir de la cáscara de plátano maduro con una pureza mayor al 90%, incoloro y de libre impureza. 2. Determinar el rendimiento final obtenido a partir de las cáscaras de plátano en la producción de bioetanol. Y fundamentar que la cáscara de plátano puede ser usada como materia prima en la producción de etanol. Bueno, un poco de teoría. Pues el plátano maduro, de nombre científico Musa paradisiaca, es una fruta generalmente amarilla en su etapa madura o verde, en su etapa inmadura, de forma alargada, que se encuentra comercialmente en grupos de 3 a 20, de forma similar a un pepino triangular, oblongo y normalmente de color amarillo. Su sabor es dulce o simple, pues dependiendo de la variedad y del estado de la fruta. En Guatemala y en otros países se consume en fresco, pero principalmente frito como acompañamiento. Además, otros plátanos como el plátano macho se cocinan y se consumen cuando todavía están verdes. Una parte de los plátanos maduros también se utiliza para producir crujientes rodajas de plátano deshidratado o harina de plátano utilizada principalmente eh, en panadería. En algunas zonas del este de África, los plátanos maduros se usan para elaborar cerveza, pues algo bastante innovador, con bajo contenido de alcohol, y también otros productos como el puré, ya sea algún zumo o jugo, un licor y golosinas. Además, esta fruta es una buena fuente de energía, ya que aporta entre 88 y 95 kilocalorías por cada 100 gramos de fruto y es una importante fuente de vitamina A y potasio. Los plátanos también, pues hablando un poco acerca de su cultivo, pues se pueden recolectar durante todo el año. Incluso en un año se puede hacer hasta 3 recolecciones y su abundancia depende de la estación. Los destinados a la exportación se recogen verdes y se llevan en barcos frigoríficos hasta su destino. Posteriormente maduran con facilidad en cámaras acondicionadas para ello. Hablando un poco del proceso de maduración, pues el almidón de la fruta se transforma en azúcar
y al mismo tiempo se forman sustancias aromáticas, pues, y los ácidos que equilibran la dulzura. Una vez maduros, no se deben meter en el frigorífico doméstico porque pierden el sabor con el frío y pueden estropearse. Además, Semana 2022 indica lo siguiente: por desconocimiento las personas suelen aprovechar la pulpa del plátano, pero no las cáscaras, que también está comprobado que aportan una serie de nutrientes y vitaminas. La cáscara del plátano aporta hierro, potasio y vitaminas B, K, C y K. Además, contiene buenas cantidades de manganeso, fibra, antioxidantes y cobre. Hablando un poco de la levadura que vamos a utilizar para este proyecto, se encuentra pues, la más conocida, que es la Saccharomyces cerevisiae. Esta es usada frecuentemente en la fermentación alcohólica, según lo indica Sotelo Áviles y Oines Carvajal 2015, por ser un microorganismo anaeróbico facultativo que tiene la capacidad de fermentar la glucosa y no presenta muchas exigencias en contener nutrientes. Por tal motivo, el objetivo de esta investigación es hidrolizar la celulosa y la hemicelulosa presente en la cáscara de plátano maduro, azúcares reductores, en este caso glucosa, y su posterior fermentación alcohólica para obtener bioetanol. Eh, bueno, hablando un poco acerca del alcohol etílico o etanol, pues el etanol es un alcohol producido en la fermentación de azúcares y que pues puede ser utilizado en la industria, ya sea pues de bebidas, en la industria alimentaria, en los vehículos. El etanol carburante es un combustible que se produce a partir de cultivos renovables que luego se puede mezclar con la gasolina para ser usado en los vehículos. El proceso para producir etanol es muy similar. Por cada una de las materias primas, la más eficiente es el proceso con azúcares, ya que va directamente al proceso de fermentación hasta llegar al proceso de deshidratación para que el etanol pueda ser mezclado con la gasolina. Actualmente en Guatemala se produce la melaza, que es un subproducto obtenido en la industria azucarera, que pues primero se produce el azúcar, además también en estos ingenios se genera electricidad y pues luego se produce etanol industrial carburante y también para bebidas. Para realizar una mezcla de 10% de etanol en la gasolina debe ser deshidratado, es decir, sin contenido de agua. Actualmente en Guatemala existen 5 destilerías que producen etanol a partir de la melaza y pues cuentan con una capacidad instalada de 65 millones de galones al año. Más del 90% del alcohol es exportado principalmente a países como Estados Unidos, México y a Europa. Bueno, continuando ahora hablando un poco acerca de la fermentación alcohólica. La fermentación alcohólica es un proceso catabólico de fermentación en ausencia de oxígeno, originado por la actividad de algunos microorganismos, bacterias y levaduras, que procesan la glucosa para obtener como productos finales un alcohol en forma de etanol, dióxido de carbono, CO2 en forma de gas y moléculas de ATP, que consumen los propios microorganismos en su metabolismo celular energético anaeróbico. El etanol resultante se emplea en la elaboración de algunas bebidas alcohólicas, tales como el vino, la cerveza y la sidra. Pues abajito dejé la reacción química que sucede en la fermentación alcohólica, que se obtienen a partir de los polímeros se obtiene los azúcares reductores, que principalmente al actuar con las levaduras se obtiene el etanol y CO2, además de moléculas de ATP. Y pues ahora hablando un poco acerca del proceso, tenemos la operación unitaria de filtrado. Eh, bueno, la filtración es una operación unitaria donde se consigue la separación de sólidos que se encuentran suspendidos en un medio líquido, haciendo pasar la suspensión a través de un medio poroso, la cual va a retener las partículas sólidas dejando pasar el líquido. Los sólidos quedarán retenidos en función de su granulometría y según sea el tamaño de los poros. También hablando de la operación posterior, que es la operación de destilación. Bueno, la destilación es una operación unitaria que consiste en separar dos o más componentes de una mezcla líquida aprovechando la diferencia de volatilidades entre ellos. Controlando la temperatura y o la presión se consigue una fase líquida y una fase de vapor con concentraciones relativas diferentes. Hablando un poco sobre la destilación también, pues
Miramos un poco acerca de la destilación fraccionada que se utiliza cuando la mezcla de productos líquidos que se pretende destilar contiene sustancias volátiles de diferentes puntos de ebullición con una diferencia entre ellos menores a 80 grados centígrados. Y pues como materiales para este proceso experimental utilizamos botellas y tubos de plástico, plátano maduro 300 gramos, levadura panadería 25 gramos, un destilador casero, un filtro, un colador y una olla de presión. Pues continuando entonces, pasamos ahora eh, al procedimiento. Entonces, pues la materia prima recolectada, en este caso las cáscaras de plátano, se cortaron en trozos pequeños, aproximadamente de 2 a 4 centímetros de largo con cuchillo y pues se utilizó plátano maduro. Se debe realizar una inspección de las condiciones de limpieza de la materia prima y separar cualquier fruto dañado con alguna imperfección. También se realiza posteriormente el proceso de pesado. Y pues una vez cortadas y separadas las cáscaras de plátano, pasan a la próxima etapa de cocción en agua durante 15 minutos a 100 grados centígrados. Pues este es el proceso por el cual la materia prima es sometida a calor con el objetivo de solubilizar la amilosa y la celulosa para hacerla más accesible y evitar la formación de inhibidores. Pasamos las cáscaras de plátano cocidas a una licuadora y la materia prima debe ser sometida a un proceso de desfibración. De este modo se logra extraer la glucosa de la materia prima. Las lignocelulosas se deben descomponer en azúcares libres antes de la fermentación necesaria para la producción de alcohol. Pues el siguiente paso también fue realizar orificios en las tapas de 2 botellas plásticas con el objetivo de introducir una manguera que conducirá el dióxido de carbono liberado durante la fermentación. Durante esta etapa de fermentación se tiene como objetivo convertir la glucosa obtenida en etanol por acción de microorganismos. Eh, el microorganismo empleado es la levadura que comúnmente usamos en la producción de pan y se fermentará se fermentó por un tiempo determinado de 8 días. Posteriormente se pasó al proceso de filtrado. El proceso de filtrado consistió en hacer pasar la mezcla fermentada por un filtro constituido por gasa y trapo fino. De este modo filtrar las partículas de gran tamaño y de menor tamaño respectivamente. El objetivo de esta operación es obtener una mezcla de etanol y agua sin impurezas. Y también fue necesario para el proceso de destilado. Para el proceso de destilación se realizó un destilador casero con el uso de una olla de presión y una manguera que conduce el alcohol a través de una botella con hielo y finalmente a un envase. La destilación es el proceso final donde la materia prima previamente fermentada y filtrada pasó a un proceso de evaporación y condensación del alcohol. La condición necesaria para el proceso es una temperatura de 78 grados centígrados, que es la temperatura de ebullición del etanol. De este modo se obtuvo una mayor cantidad de etanol de 90% de pureza. Y finalmente se pasó a la etapa de envasado de nuestro producto final, obteniendo un rendimiento del 8% en peso, muy similar al encontrado en la teoría. Gracias. Bueno, primero que nada, ¿me puede decir su nombre? Ujú. María Estela Morán. Bueno, y ¿nos podría decir para qué utiliza el alcohol etílico en su casa? Lo uso para desinfectar los objetos cuando me lastimo, me una herida, para, digamos, pienso yo que es como para así, como para desinfectar y que sane la herida, ¿verdad? Este, ¿Y qué le parece el producto? ¿El color del producto? Pues bien, está bonito. ¿Lo quisiera probar? Sí,
para sentirme como las personas toman el alcohol para, dice para olvidar, ¿verdad? Para sentirse fuertes, para sentirse, para olvidar, ¿verdad? ¿Y del 1 al 10 cuánto le daría el producto? O sea, viendo la presentación de la botella, el color del mismo. En una escala del 1 al 10, ¿cuánto le daría el producto? Uno al 10, Ajá, 10, güey. 10. Bueno, pues muchas gracias.